Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Corte de Constitucionalidad deja en firme la decisión de suspender la toma de posesión de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones tras rechazar 4 recursos legales que buscaban dejar sin efecto su decisión. Movimiento Nueva República demanda la renuncia de los integrantes de las postuladoras a Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. A la vez, pide al diputado Gudy Rivera apartarse del cargo por los señalamientos en su contra. Desde Honduras, un alto funcionario de la Unión Europea advierte que el Triángulo Norte de Centroamérica requiere ayuda internacional para poder combatir el tráfico de drogas y la violencia. Evo Morales es reelecto como presidente de Bolivia con más del 60% de los votos emitidos durante las elecciones generales del domingo. Durante toda la campaña electoral, Morales se había posicionado como favorito. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día, y es que organizaciones en pro de derechos humanos realizaron un plantón frente a la Corte de Constitucionalidad para pedirle a los magistrados que dejen en firme su resolución de amparo, esto que de momento ha dejado suspendida la toma de posesión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Las organizaciones civiles que interpusieron las acciones de amparo contra el Congreso de la República por la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones se mostraron satisfechas por la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad. Helen Mack, de la Fundación Mirna Mack, indica que la resolución muestra la valentía por defender la Constitución. Las organizaciones civiles se presentaron ante la CC para evacuar la audiencia de las 48 horas del amparo provisional. Estamos reiterando los agravios tanto las comisiones de postulación como que el Congreso avaló para que en los delitos de la Constitución que ya cometieron, que es el artículo 2, sobre el acceso a la justicia, la vulneración de la carrera judicial, y luego el que ellos siendo responsables de hacer que la Constitución se cumpla, violaron la misma Constitución. Los comisionados eligieron de acuerdo a sus intereses gremiales, personales, y no, como dice la Constitución, que deben ser idóneos, capaces y honestos. Ahí está, ya no es una amenaza, se concretó la violación a los principios constitucionales. La tarde de este domingo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad evacuaron 4 recursos legales que buscaban dejar sin efecto el amparo provisional. La Corte de Constitucionalidad celebró una nueva reunión extraordinaria del Pleno de Magistrados para continuar conociendo recursos legales relacionados a la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia. Esta vez sí se integró el magistrado presidente de la CC, Roberto Molina Barreto. Tras la reunión, el Pleno de Magistrados resolvió dejar en firme la decisión de suspender la toma de posesión de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, tras rechazar 2 recursos de revocatoria, 1 de suspensión y 1 de inconstitucionalidad. Todos buscaban dejar nulo el amparo provisional que impide la toma de posesión de la nueva Corte Suprema de Justicia. El Pleno decidió no revocar el amparo provisional decretado el día 9 de octubre. Asimismo, decidió tampoco suspender su trámite y conoció de una inconstitucionalidad en caso concreto que se presentó esta mañana por el presidente de la Comisión de Postulación para Magistrados de Corte Suprema de Justicia, Félix Serrano, y la cual se rechazó para su trámite por improcedente. El señor Félix Serrano planteó la inconstitucionalidad de ley en caso concreto contra el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial,
respecto a su aplicación dentro de los amparos acumulados a que me he hecho referencia. Entonces, pues la Corte le resolvió que los rechazaba dada su notoria improcedencia. Integrantes del movimiento Nueva República mostraron su respaldo a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y aprovecharon para pedir que ante las acusaciones de presión por parte de una juez, el diputado Gudy Rivera deje su cargo, y también han pedido que se pida a los comisionados apartarse de su puesto, de los comisionados para elegir a magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Integrantes de la organización Nueva República se presentó ante la Corte de Constitucionalidad respaldando a la CC. Además, pidieron la renuncia de quienes conforman las comisiones de postulación por haber emitido opinión durante el actual proceso, que mantiene en suspenso la toma de posesión por señalamientos de anomalías. Venimos nosotros a respaldar a la Corte de Constitucionalidad, a pedirles que se mantengan firmes en la defensa del Estado de Derecho, que se mantengan firmes en la defensa de la República, en la defensa de la Constitución, y que respalden finalmente, de acuerdo a las pruebas que reciban y una vez agotado todo el proceso, la anulación del proceso de selección de magistrados que recién finalizó, y que al mismo tiempo se ordenen repetir ese proceso, pero bajo otros criterios y totalmente apegados a la ley. Evidentemente hay leyes de comisiones de postulación, hay constitución política de la República que respetar, pero nosotros creemos que en este caso existen elementos suficientes para que esto pueda ser así. Pero adicionalmente a eso le estamos pidiendo a todos los comisionados que participaron tanto en las comisiones de apelaciones como en las comisiones de Corte Suprema de Justicia que renuncien y que se aparten del cargo, porque ellos ya emitieron opinión, porque ellos ya participaron de una serie de anomalías, ellos ya participaron de una serie de cuestiones que pudieron haber evitado, pero que en este caso es su responsabilidad que esto esté como está en este momento. Aníbal García del Movimiento Nueva República pidió al diputado Gudy Rivera que se aparte de su cargo como diputado del Congreso, esto ante los señalamientos en su contra. Como sabemos que la Comisión Internacional en contra de la Impunidad debe promover el antejuicio, le pedimos al diputado Gudy Rivera que se aparte de su cargo en el Congreso de la República y que se aparte también de su cargo como representante en la Junta Monetaria del Congreso de la República. Y finalmente le pedimos a la población que en este momento es fundamental que luchemos por una reforma estructural, por una reforma constitucional que nos lleve a la eliminación de las comisiones de postulación. Ya no tiene ningún sentido que la academia, que el Colegio de Abogados siga haciendo las designaciones y participando en ese proceso de designación de magistrados, en el proceso de Contralor, en el proceso del Ministerio Público. Es decir, estos son elementos que distorsionan totalmente la independencia judicial. Y el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian Morales aseguró que ahora es de responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad resolver todo este embrollo ilegal que se ha suscitado por la elección de los magistrados a Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. El arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian se pronunció ante la decisión de la Corte de Constitucionalidad de dejar en amparo provisional la toma de posesión de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señalando que los magistrados de la CC son los responsables de decidir si continúa el proceso o se suspende. Esta es una responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad. Ellos son los que deben presentarse y, como decimos en Guatemala, dar la cara por esta situación que se ha presentado en nuestra Guatemala. No dejarle la responsabilidad a los demás. Ellos han dicho que se repitan estas elecciones, pues que ellos respondan por qué y cómo hay que hacer esta nueva elección. Si hay intereses, pero recordemos que no basta que una persona lo diga y que ya tengan que revisar todo, porque hay que ver también qué intereses puede haber en esa persona con respecto a estas elecciones. La Corte tiene aquí una responsabilidad muy grande para el estado actual de nuestra Guatemala. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con
con las noticias. El secretario de un alto funcionario de la Unión Europea, el Triángulo Norte de Centroamérica, necesita ayuda internacional para combatir la violencia y el narcotráfico. Centroamérica requiere de apoyo internacional para combatir el narcotráfico y la violencia, según el embajador de la Unión Europea en Honduras, Ketil Carlsen, quien asegura que no hay soluciones fáciles ni mágicas para enfrentar esos flagelos que afectan al desarrollo de los ciudadanos. En entrevista con una cadena internacional de noticias, el diplomático advirtió que no hay soluciones fáciles ni mágicas para combatir la lucha que libran los cárteles de las drogas, el crimen organizado y la violencia que afecta a la región, cuyo fin requiere cambios estructurales en los países. Carlsen reconoció que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad compartida y aseguró que la Unión Europea continuará apoyando las políticas de este tipo implementadas por Centroamérica. La falta de empleo formal y la pérdida de identidad entre los jóvenes ha contribuido a aumentar la violencia en Centroamérica, principalmente en Honduras, Guatemala y El Salvador, señaló el funcionario. Para la Unión Europea es vital que los gobiernos centroamericanos orienten sus políticas de seguridad también a la promoción de la prevención del delito y a garantizar el respeto de los derechos humanos, enfatizó Carlsen. El diplomático de la Unión Europea señaló que Centroamérica también enfrenta retos significativos para garantizar el respeto a los derechos humanos. Vamos a presentarle un resumen de las acciones efectuadas por los elementos de la Policía Nacional Civil. En cumplimiento a una orden judicial, un presunto narcotraficante fue capturado por agentes de la Comisaría 14 a inmediaciones del anillo periférico y 24 Avenida de la Zona 11. Se trata de Byron Paredes Morales, de 34 años, quien era requerido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente desde el 18 de julio del 2013, sindicado por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento de droga, falsificación de placas y otros distintivos para vehículos y encubrimiento propio. Por tal situación, Paredes Morales fue puesto a disposición del juzgado que lo requiere. Además, se capturó a dos presuntos responsables de realizar un ataque armado y quienes fueron capturados por agentes de la Comisaría 16 en un operativo policial realizado en la sección A, Colonia El Milagro, zona 6 del municipio de Misco, cuando intentaban escapar en dos vehículos robados. Los detenidos son Eddie Estuardo Batz-Todd, de 18 años, e Israel Gaddafi Alibaba Sánchez Farfán, de 19 años, quienes se conducían a bordo del automóvil marca Mazda Protege. Y al registrarlos se encontró escondida una pistola calibre 9 milímetros con un cargador y 8 cartuchos útiles, careciendo de la licencia de portación. Los apresados presuntamente son responsables de herir de bala a los hermanos Oliva Urizar, de 22 y 24 años, quienes por las gravedades de las heridas fueron trasladados hacia un centro asistencial para su curación, hecho ocurrido en la sección XX de esa colonia. Hablemos de noticias internacionales. En Bolivia, Evo Morales ha ganado por tercera vez la presidencia de aquel país. Lo anticiparon todas las encuestas y hasta sus propios rivales políticos. Evo Morales ganó por amplio margen las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Bolivia, consiguiendo así su segunda reelección para gobernar hasta 2020. Según las primeras proyecciones anunciadas por la televisión boliviana, Morales obtuvo un 60% de los sufragios emitidos, mientras que el empresario cementero Samuel Doria Medina logró un 25.3%. Más atrás quedó el expresidente Jorge Tuto Quiroga con 9.6%. Con la confianza que marcó toda su campaña, en la que se mostró convencido en que obtendría su tercer mandato consecutivo como presidente, Evo Morales votó poco después de que abrieran las urnas en las elecciones presidenciales y legislativas, a las que efectivamente llegó como favorito. El mandatario aprovechó ese momento para referirse al hackeo de la cuenta oficial en Twitter de la televisión estatal boliviana. Los hackers publicaron el sábado que el presidente había sufrido un atentado y se encontraba en estado grave, por lo que se habían suspendido las elecciones, y poco después tuitearon que Evo Morales había muerto. Lamento mucho que alguna gente quiere perjudicar la democracia, atenta contra la democracia, desde el momento que quiere desconocer al Tribunal Supremo Electoral, a los observadores, la OEA y otras instituciones, es una forma de cómo atentar contra la democracia. No comparto, pero es su derecho. Sin embargo, esta clase de informaciones por redes sociales quieren perjudicar la participación del pueblo boliviano. Yo quiero convocarlos que no se hagan confundir.
Tal vez algunos quisieran al Evo accidentado o al Evo sin vida. En territorio boliviano estaban habilitadas para votar 5.971.152 personas, mientras que en el exterior estaban habilitadas 272.058 personas, la mayoría en Argentina, España y Brasil. En Bolivia se votó para presidente y para renovar al Congreso, mientras que los residentes en el extranjero solo eligieron al presidente y vicepresidente, pues el voto legislativo aún no está regulado. Según un importante estudio realizado a nivel internacional, el cambio climático está generando más desplazados, incluso que las guerras. El cambio climático está provocando una masiva migración forzada a nivel mundial. De hecho, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, calcula que entre 250 y 1.000 millones de personas de todo el mundo perderán sus casas o se verán forzadas a mudarse de territorio y hasta de país en los próximos 50 años. En América Latina, la dura determinación de quedarse o emigrar es una disyuntiva que enfrentan cada vez más personas. El clima global está cambiando y los efectos se ven en toda América Latina. El nivel del mar aumenta, las sequías amenazan a la producción alimentaria en Centroamérica y el Caribe, mientras en el sur las intensas lluvias repentinas provocan fuertes inundaciones. Si sigue aumentando la temperatura promedio global, la región será una de las más afectadas en el mundo y en pocos años. Al igual que ocurrió con las dos grandes guerras del siglo XX, podrían generarse migraciones masivas de personas en todas partes del mundo, expulsadas de sus casas y comunidades por el cambio climático. En los 3 primeros meses de 2014, cerca de 1,5 millones de personas en América Latina sufrieron las consecuencias de eventos climáticos extremos, principalmente inundaciones, según la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Esta advertencia casi apocalíptica es la principal conclusión de una serie de documentales que se presentaron en un concurso global organizado por el Banco Mundial bajo el nombre Clima 4 Acción, que busca hacer conciencia que el cambio climático está aquí y ahora y es el deber de todos nosotros cambiar el curso. Más de 230 documentalistas de 70 países respondieron a la llamada. 8 de los finalistas son realizadores latinoamericanos. Su esperanza es que con su mensaje puedan ayudar a evitar que millones de personas tengan que abandonar sus casas y sus tierras a causa de los cambios en el clima. Hasta aquí con las noticias, es momento de dejarlo con el análisis de la semana, con Pedro Trujillo, Paola Hurtado, Claudia Méndez Arriaza y Juan Luis Font. Por supuesto, luego será el turno de Enrique Godoy García Granados con Este Oeste. Mañana muy temprano, Elsa Mariana García junto con Mario Rosales. A la 1 p.m. Michelle Mendoza y Carolina Quiñones, que la acompañaron mañana a las 6 p.m. junto con Michelle Mendoza. Mientras tanto, que tenga usted un fin de semana muy hermoso. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para arrancar esta discusión sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana y tengo que decir también a lo largo de las últimas horas, porque este fin de semana ha sido trepidante en términos de información y noticias. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Hola Juan Luis Font, hola a todos. Paola Hurtado, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que hay que decir que el fin de semana es la continuación de la agitada semana que tuvimos. Muy bien, don Pedro Trujillo, bienvenido también. Pues muchas gracias, y el fin de semana ha sido un relax absoluto donde he conseguido desconectarme de todo lo que ha ocurrido durante la semana. ¿Estás relajado o te veo tímido? Absolutamente, estoy relajado. Estás tranquilo y relajado. Absolutamente, esperando que ustedes me pongan nervioso. Bueno, lo primero que te voy a contar no te va a poner nervioso, pero sí te va a causar alguna decepción. El viernes último, al despedirnos, anunciamos que el diputado Woody Rivera, quien ha sido acusado directamente por la magistrada Claudia Escobar de intentar presionarle para que resolviera un amparo en favor de la vicepresidenta Roxana Valdetti y a cambio de esto ser reelecta en su magistratura. Por cierto, ella finalmente lo fue, aunque luego renunció a esa magistratura. Pues el diputado Woody Rivera ha cancelado la comparecencia que nos había asegurado ya el pasado viernes. Lo ha hecho hace apenas cosa de una hora, nos ha dicho que se encuentra en el municipio de San Raimundo, en el departamento de Guatemala, que se le hace imposible venir y que se le hace imposible también tomar una llamada para conversar sobre ese tema, del cual él ha ofrecido ya amplias declaraciones.
Esto que le voy a ofrecer es un sucedáneo, pero hemos hecho una pequeña edición de la conferencia de prensa que ha brindado el diputado Rivera el viernes último. Vamos a transmitírsela en este momento, en apenas cosa de minuto y medio, 2 minutos, y luego vamos a discutir nosotros, pues en ausencia de don Goody, sin poder plantearle las preguntas que sería tan interesante que él nos respondiera. Sorprendido de lo que está pasando. La verdad que me preocupa que esta señora esté haciendo este tipo de señalamientos. Primero, porque ella hace una emboscada en su oficina. Si eso es cierto, que ella tiene una grabación, esa grabación la hizo a través de una emboscada en su oficina. Segundo, ella estaba pidiendo el apoyo para ser magistrada de sala de apelaciones. Tercero, y creo que lo más importante, nunca hubo ninguna presión hacia esa señora, porque primero no la conozco, y si no la conocía, no tenía yo la oportunidad para poder presionarla y no tenía por qué hacerlo. Pero lo más importante de esto, imagínense ustedes que yo hubiera presionado a esta señora para que diera un amparo provisional. Si existió presión de parte mía, si hay una grabación, ¿por qué no la sacó en el momento que tenía que hacerlo? Si ella tenía una presión el día domingo, ¿por qué el día lunes no la presentó a los medios de comunicación o la presentó a los órganos jurisdiccionales? Si él tuvo el día martes en la mañana para hacerlo antes de la elección. Lo que sí es cierto, que ella, y yo recuerdo en la pequeña conversación que tuvimos, que ella me decía, mire, me voy a conformar aunque sea con sala, porque mi intención es Corte Suprema de Justicia, y yo tengo muchas personas que me apoyan para Corte Suprema de Justicia. Ayer la doctora Escobar va y se reúne con la presidenta en funciones de la Corte de Constitucionalidad. ¿Será que le fue a grabar a la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, o será que ella fue a presionar a la presidenta de la Corte de Constitucionalidad? Estaba planificado, sacan el titular exactamente a la hora que la Corte de Constitucionalidad iba a dictaminar. No, para mí esto es un show. Para mí esto es un show, y yo veo que a esta doctora la están utilizando. Y la están utilizando para ver los temas estos de las personas que de una u otra forma no llegaron a ser ni magistrados de Corte Suprema de Justicia ni magistrados de sala. A la señora la están utilizando, y ella muy hábilmente, porque la verdad muy hábilmente me imagino que se ha dedicado a eso. Yo en este caso le pido a la CICIG que si va a investigar algo, que comience investigando a ella. Muy bien, señores, estas son las declaraciones ofrecidas por el diputado Goody Rivera el viernes último. Claudia Escobar ha respondido con una entrevista y un comunicado. En la entrevista concedida a un medio impreso, ha dicho, por ejemplo, que ella ha hecho pública esta información hasta después que empezaron a decir que si ella tenía alguna prueba para hablar de presiones durante la elección a los magistrados, entonces que las presentara. Eso por una parte. Por la otra parte, ella ha rechazado tener alguna vinculación con grupo político, como ha sugerido el diputado Rivera, y además ha dado un argumento para refutar lo que dice el diputado Rivera. Si, como dice el diputado Rivera, plantea ella le buscó para solicitar su apoyo, para llegar a ser magistrada, ¿por qué fue el diputado Rivera quien llegó a una oficina citado por ella y no al revés? No fue ella quien llegó a buscarle a él. Arrancamos con esto la discusión. ¿Quién quiere ofrecer la primera opinión? Ofrecer, para ponerlo en la mesa, yo la entrevisté a la magistrada para la revista Contrapoder. En la edición de esta semana vamos a publicar esa información, y entiendo que el contexto en el que se dio esa reunión es porque un amigo de promoción de ella, de la universidad, la contacta vía mensaje de texto y le dice que necesita reunirse con ella urgentemente. Y ella asume, porque no le pregunta, que es por el proceso de elección de magistrados, en el que ella ha presentado ya pues todas estas acciones que vimos. Y cuando sugiere el lugar de la reunión, la oficina del amigo, ella le propone que sea en una oficina de la zona 10, en la oficina de su esposa, donde ella se siente más segura. Él le avisa que va a llegar el diputado Goody Rivera, y ella asume que es para que instarla a que desista de sus acciones. Cuando llega el diputado, efectivamente ella graba la reunión en audio. Y la reunión, se da cuenta ella en el momento, es no para hablarle del proceso de magistrados, sino del amparo que hay en la sala que ella conforma,
que pide o que tiene que ver con la vicepresidenta. A mí lo que me dice ella como entrevistada, y repito, esto es una entrevista que se da en el contexto para la edición de Contrapoder, es que ella se sorprendió y se arrepintió de haber concretado esa reunión porque como magistrada ella no tendría que atender cosas de su sala fuera de horario de oficina y sobre todo en un día domingo. Pero como está grabando, ella lo escucha y él le dice que bueno, ustedes saben que hay varios amparos, hay dos en la Corte de Suprema y hay dos en salas. Y ella le dice que ella tiene que conocer los antecedentes y que sin antecedentes ella no puede resolver, y en efecto, al otro día, ella resuelve con un voto razonado disidente, donde ella no está de acuerdo porque no se presentaron los antecedentes para otorgar el amparo. Ella cree que no se tomaron represalias contra ella porque 2 días después de esa reunión el Congreso la elige precisamente porque era muy evidente. Lo que entiendo también es que el diputado no sabía que, bueno, eso era lógico, que no sabía que esa grabación estaba, y cuando ella va a la CICIG y presenta las pruebas, el diputado empieza a reaccionar de esta manera, primero porque no se lo esperaba, y segundo porque queda muy en evidencia la presión y la injerencia del Ejecutivo en ese momento clave para la vicepresidenta, no de la elección de magistrados. Y ella lo que me dice a mí es que ella se arrepintió de esa reunión porque no era para lo que ella suponía. Hubiera esperado. Pero, a ver, una pregunta, así como una entrevista a Paola. ¿En qué momento se entera ella que Woody Rivera va a llegar? ¿Se entera a través de la llamada telefónica? ¿Se entera cuando se presenta al lugar donde son citados? Entiendo que no fue una sorpresa que él llegara, ya el amigo le había contado vía telefónica que iba a llegar acompañado del diputado Woody Rivera. Pero entonces en ese momento era previsible que no era para hablar de otra cosa más que de la elección de magistrados. Ella pensó que era para la elección de magistrados y por eso ella lograba por toda la coyuntura y porque ella se sentía más segura quedándose con una prueba de esa conversación. Y en efecto ella la presenta en diferido cuando ve que la presión ha ido aumentando y es necesario que ella demuestre que hay injerencia y que era importante que ella probara con una prueba fehaciente esas acciones. Bueno, yo creo que aquí hay 2 hechos separados. El primer hecho es la denuncia que hay contra el diputado Rivera y el abogado que van supuestamente a presionar. Y esto es un hecho condenable, deleznable, punible, y que como supuestamente hay una grabación y hay una investigación, pues alguien tendrá que determinar qué calidad tiene eso, si la grabación vale, si no vale, si es correcta, si ocurrió lo que ocurrió. Pero aquí hay otro hecho, que tú medio lo has dibujado, pero yo lo quiero colorear más. Primero, una magistrada que va a lo que ella crea que va. Puede ir pensando que van a discutir de las comisiones de postulación o puede ir pensando que van a discutir de otra cosa, eso yo no lo sé. Pero la pregunta es ¿por qué va? Y hay una voluntad de ella de ir. Y si la voluntad de ir existe o es para entrevistarse de las comisiones de postulación, y no es correcto porque ella era postulante, o es para el recurso que queda pendiente y no es correcto porque ella es magistrada del tribunal. Es decir, no es correcto lo mires por A o lo mires por B. Segundo, si va preparada a grabar. Es decir, uno no llega y dice, te grabé. Eso no es así. O sea, eso se monta. Y si se monta hay una voluntad previa de su parte de que a lo que va no es correcto, puede ser una manipulación. Bueno, entonces ¿para qué va? Y lo graba. Y eso es éticamente reprobable, además de incorrecto. Y lo último es que si eso ocurre un domingo y ya sabe ella por lo que era, porque evidentemente esto ocurrió el domingo, y el lunes, como dice el diputado Woody Rivera, y yo ahí le doy la razón, ella que es magistrada sabe que si eso es un delito, lo tiene que denunciar, y no se puede esperar 10 días, pero deja pasar todo el proceso, la elección, la designación, el escándalo, y luego la denuncia, y eso tampoco es lo mejor que se puede hacer. ¿Vale la denuncia 10 días después? Sí que vale, pero vale con ética y con decencia al día siguiente. Lo demás, la ética y la decencia se aparta porque tú has esperado por algo, tú has esperado con una intención o un fin. Y mi pregunta es, oiga, y si hubieran hablado de las comisiones de postulación, posiblemente no lo habría publicado hoy. Y entonces eso sí hubiese sido ético. Entonces yo creo que son 2 cosas. El señor Rivera ha metido la pata hasta la nariz
No, él no ha metido la pata, él ha cometido un delito. Bueno, Además, un delito ofensivo en contra... Le tienen que demostrar un delito y ahí está. Así es, en Pero contra de la ciudadanía lo que y la el Estado de magistrada Derecho. ha hecho en cualquier país del mundo, el Consejo del Poder Judicial la sanciona, porque eso ni es ético, ni es correcto y posiblemente tampoco sea legal. Pero ahora, ella desconocía para qué la contactaba este tercero, ¿no? Es que la contacta urgentemente un amigo de ella, un amigo de universidad. Le dice, yo te atiendo el lunes, y le dice, es urgente, por favor, entonces aténdenos tú vas, hoy. si No, te es contacta urgente hoy. y viene el diputado Woody Rivera. O sea, si sabe a lo que va, o se supone que sabe a lo que va, y ella dice, creo que era para esto, pero va preparada a grabar. O sea, hay una predisposición de ánimo de lo que vas a hacer. Bueno, no es una cosa... Yo acepto tu punto, pero ahora pasémonos por un momento del lado del diputado. Él le dice que en qué grupo está ella, y ella le dice, diputado, no estoy en ningún grupo. Entonces la insta a que resuelva a favor y le asegura que con eso es suficiente para que a ella la elijan o la reelijan. Hablemos de eso. ¿Qué Bueno, hace un es que diputado? tenemos que hablar de todo. Vaya, Hola. pues ya hablamos de esto. Hablemos de esto también. Ok, No descuidemos las lo dos otro, cosas. Miremos los como dos está lados. grabado y lo están investigando, va a ser tan Hablemos de eso. sencillo determinarlo que es muy posible que un tribunal condene al diputado. Lo que pasa es que el tribunal, para poderlo condenar, Ante tendría juicio. que haberle ya levantado la Corte Suprema de Justicia el antejuicio al Pero no se diputado. levanta si Esto no- fue hace 3 días. El o sea, diputado ha dicho supongo ya, que estarán en ello. el diputado ha dicho ya que él no piensa renunciar a su derecho de antejuicio. Y bueno, y el antejuicio tiene sus plazos. La denuncia se tiene que Bueno, presentar y pero dudo mucho que alguien de oficio, el Ministerio Público, lo Pero si ha quiera puesto una manejar. denuncia en sí, en Sí, Ministerio tiene que Público, presentarlo. entonces eso va a andar. O sea, por eso yo no me quiero parar en esto mucho. Eso va a andar, eso está andando judicialmente. Pero Lo creo que es el nunca- momento también de hablar Sí, de eso. pero lo que nunca se va a abrir, porque de eso no he visto un abierto, es una investigación a la jueza de por qué fue ahí. Yo Eso creo también que- hay que abrirlo. No, pero yo creo que hay que abrir las dos No, cosas. no creo, sino pienso y estoy convencida de que en juicio se tienen que convencer esas preguntas que hace Pedro. Por supuesto que en un juicio, cuando se empiece a discutir todo esto y averiguar, debe y tiene que averiguarse por qué ella fue allá. Hay una ley interna en el organismo judicial que prohíbe a sus funcionarios tener ese tipo de reuniones, pero en ese mismo juicio ella puede tener, digamos, sus respuestas, por qué fue, porque si a mí de pronto me contacta alguien, no me dice nada por teléfono, es urgente, es así, es asá, pues yo no sé si rechazo de tajo, Pedro, es decir, te llama alguien que tú conoces, es tu colega de universidad. Es y te Vernon dice- González esta persona, ¿verdad? te dice, es urgente que te Rodríguez o reúnas, González, lo que tú está quieras. acumulando de tal. Pero sí es Vernon. Bueno, ella fue con creo aparatos que- para grabarle, algo Mira, incluía ella ella. no fue inocentemente a la te digo reunión. Ese algo, es mi ¿Cuántas veces punto. nosotros como comunicadores no nos han llamado o Sí. escrito decirle, le quiero hablar de algo importante, no se lo puedo adelantar ni Ajá. por teléfono Bueno, ni por señores, correo, yo debo atiéndame. admitir, Distinto, yo debo tengo admitir de reuniones forma así. pública que yo me reuní con Marjorie Chacón, la señora que estaba Yo iba en la cúspide de ese Escucha, triangulito pero es que de tú no lavadora eres de dinero. magistrado, tú No, no yo eres- no. que No ese hay es el ninguna punto. prohibición. Soy un Que Luis periodista, Rivera yo se fui. habrá reunido con la señora del mercado, pero no era magistrada. Sí, El perdón. problema es cuando Pero dos tú estás, autoridades Pedro, coinciden. pero con la forma en que tú estás planteando este tema, y quisiera irme a la pausa para regresar a seguirlo discutiendo, con la forma en que tú lo estás planteando, prácticamente le regateas relevancia a lo que hizo Woody No. Rivera, que es un delito espantoso. Bueno, Ese hombre eso no es lo que yo he debería, dicho, no ¿no? debería volver a ser electo. Pero eso es lo que, pero hay una diferencia. Incluso Juan debería Luis. perder el cargo No, por lo de actuar Woody de esa Rivera, manera. Te voy a decir cuál es la diferencia. Ajá. Lo de Woody Rivera ya está en la línea judicial y hay que demostrarlo y condenarlo. Ya Pero está. ella también Y si va es a un quedar delito, ahí. no. Lo de ella no se ha abierto una sola denuncia. Woody ¿Ven la mismo la puede diferencia? abrir. Bueno, por eso mi punto es, yo he dicho, hay dos cosas. Una deleznable, condenable, judicial y delito. Y la otra también, ese es mi punto, no es otro. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo sobre esta gran cantidad de acciones que se ha planteado en contra del amparo provisional que ha concedido la Corte de Constitucionalidad a quienes procuran impedir, y así lo logran todavía porque se mantiene firme ese amparo provisional, que asuman los nuevos magistrados electos para Cortes de Apelaciones y Suprema de Justicia. Ya venimos.
Estamos de vuelta, domingo a las 8:45. Estamos discutiendo en torno al caso de la acusación en contra del diputado Gudy Rivera por intentar presionar a una magistrada, Claudia Escobar, quien finalmente ha renunciado a la magistratura para la cual ha sido reelecta. Intentar presionarla para que resolviera a favor de Roxana Baldetti, la vicepresidenta de la República y secretaria general del Partido Patriota, un amparo que ella requería en ese momento. Los otros dos magistrados... La Secretaría General del PP. Los otros dos magistrados compañeros de sala de Claudia Escobar han resuelto a favor de la señora Baldetti, le han amparado. Ella, en cambio, ha razonado su voto en contra y la señora Baldetti logra el amparo y se mantiene, por lo tanto, como secretaria general del PP. Pero Claudia tenía un argumento que no pudo dar en el segmento anterior. Justamente lo comentábamos en la pausa con Pedro, y creo que hace falta conocer mucho más cómo es el proceso de selección de magistrados, Pedro, e incluso hace falta conocerlo mucho para quienes participan en él, porque es legítimo y válido que quienes se postulan pidan esas reuniones con sus electores. Lo que no es normal es que lo hagan con terceros. Es decir, quien me va a elegir es Paola, pero yo voy con Pedro y te digo, Pedro, por favor, busca el voto que Paola tiene para mí. Lo normal es que yo llegue con mi elector y le diga, hola, yo soy fulana de tal, yo tengo estos planes, reúno los requisitos por esta y esta razón. Ahora, creo que no hay que perderse de esas preguntas, que son muy válidas y que la magistrada las deberá responder en su momento. Y no hay que perder de vista que todo se va a dirimir por las vías que la democracia establece. Un antejuicio, un juicio en el cual él va a poder disputar su prueba, defenderse, y ella va a ser sometida a esas preguntas. Por parte de presentar una denuncia es preguntarte a ti mismo a qué vas a ser sometido, cuáles son tus riesgos. Y ella, desde el momento que presentó la denuncia, ya está dispuesta a responder por qué lo hizo de esta y aquella manera, y está segura de esas respuestas. No sé si está segura o no está segura. Bueno, el hecho de presentar la denuncia te revela que ella ya está dispuesta a someterse a un juicio. Ojo, hay que cubrir un juicio para darse cuenta que como parte acusadora te sometes también al escrutinio. Lo que ahí se está viendo y la magistrada quiere es que exista o haya una preeminencia de la ley de la carrera judicial. Y en eso estamos de acuerdo. La carrera judicial tiene un órgano disciplinario y yo te garantizo que en ningún lugar del mundo medianamente o con cotas suficientes de justicia, un magistrado se reúne con un diputado en momento electoral, lo graba y no es sancionado. En ninguno. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos delitos, hay muchas malas intenciones. Sanción administrativa versus delito. Estás poniéndolo en el mismo peso y creo que no lo tiene. Y la otra es el diputado. Yo estoy diciendo que hay dos faltas. Porque te voy a decir una cosa, tú ya estás diciendo hay un delito. El del diputado. ¿Tú has escuchado la grabación? Yo escuché al diputado cuando habló de una perdona. ¿Alguien ha escuchado la grabación? Yo no la he escuchado. Nadie escuchó la grabación porque ya estamos diciendo un delito. No, Pedro, yo no estoy diciendo que no. Pedro, yo creo que Pedro lleva la razón, que los diputados en términos generales son gente muy decente, que lo único que hacen de vez en cuando es gastarse, lo que tú has criticado tanto, gastarse unos centavitos. Escucha, eran sinvergüenza, pero atiende, habrá que dejarle que lo condene. Aquí ya estamos diciendo, cometió un delito, el más grave, lo hizo, lo no sé qué, ok. Pero eso es una condena mediática. Habrá que esperar que la justicia, y si se merece la condena, pues que se la clave. Yo no estoy criticando. Pero es justamente lo que te estoy diciendo. Ella ya se sometió a ese escrutinio también. No solo Gudy va a estar sometido a ese escrutinio. Claro, ella también. Ahora lo que no estoy de acuerdo contigo en el tiempo de espera y en la grabación. Yo creo que hace falta conocer muchos más casos. Mira, yo encontré uno precisamente este fin de semana y hablé hoy con la persona que lo hizo en su momento. Generalmente el tipo de delitos como sobornos y cohechos pueden presentarse de esta manera. Hay un caso que ya fue confirmado en todas las instancias en nuestro ordenamiento legal y se trata del caso que el abogado Mauricio Izquierdo plantea contra una oficial, escúchalo bien, una oficial de un juzgado penal. Tiene este abogado una serie de demandas allí, en este juzgado cuarto, cuando recibe una llamada de la oficial. Y la oficial le pide 150,000 quetzales para arreglarlo todo de manera. Y él la graba. Cuando él recibe... Él la graba ilegalmente. No.
No, no es ilegal, ya está aprobado por nuestras cortes que eso no es ninguna grabación ilegal, confirmado en todas las instancias y por diferentes cortes, por si a alguien le queda la duda. ¿Qué hace este abogado? Se presenta con 2 abogados y les dice esto y esto me está pasando, ¿qué hago? Pues denuncia. Pero como son abogados, al igual que Claudia Escobar, saben muy bien defenderse a través de sus pruebas. Y entonces este abogado empieza a grabar las conversaciones con la oficial. Logra grabar 6 conversaciones telefónicas que son puestas frente a un juez, frente a un tribunal, una sala de apelaciones y finalmente Corte Suprema de Justicia. Y todo ha sido confirmado. ¿Sabes cuánto tardó ese abogado en plantear su denuncia? ¿Sabes cuánto tardó? Pero es que me estás comparando una cosa, Claudia, podemos contar 7 millones de historias, pero es que no tiene nada que ver, aquí no hay justicia por comparación. Tardó 2 semanas, pues sí. 2 semanas para presentarla. Pero esto pasa el domingo. ¿Me dejas pero es que me estás poniendo una cosa que no tiene nada que ver con esto. Pero me dejas terminar. Si queremos gastar el tiempo, dale. Pero no. Claro, es que estamos hablando de un caso que no tiene nada que ver con este caso. Gasta tu tiempo escuchándome. Tardó 2 semanas en plantear la demanda y ningún tribunal le dijo que era inválida por haber tardado 2 semanas. Claro, porque estás comparando peras con manzanas, no tiene nada que ver, discúlpame. Esto se reúnen el domingo. El lunes es la elección y ella calla. ¿Por qué? O el martes, pero el lunes lo podía haber dicho. Ahí hay una cosa de temporalidad. ¿Qué hubiera pasado si la eligen magistrada de la Corte? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Eso tiene una cosa que es oportunidad. Y tú me estás hablando de un caso de un señor que grabó y grabó y grabó y estiró en el tiempo. Pero todas las decisiones del juez sobre ese caso justamente se tenían que dar en la coyuntura. Quiero apuntar otra cosa. Solo puedo decir una cosa yo. Yo lo que siento es que al igualar de esta manera a una magistrada que se ha atrevido a renunciar a su magistratura y a denunciar un sistema que todos sabemos que es corrupto, pero que ahora de repente todo el mundo, o un montón de gente quiere defender y decir, no, mejor hay una gran carga en contra de ella. Miren, pero me gustaría entenderlo mucho más que acá con Pedro, porque quiero entender las razones, no pero quiero, la razón es muy sencilla. Ni debatirla. Ella comete ilegalidades, irregularidades, y no viene con la ética en el momento que tiene que hacerlo. Es que es muy claro, lo que hace el señor Rivera, apártenlo por favor, eso es un delito, y ella, y es una conjunción copulativa, son 2 cosas distintas, y ella también tiene falta. Pues Guti, si se demuestra esto será un delito, habrá que meter los 600 años en prisión, pero eso ya está. Lo que estamos obviando es lo otro. Me sorprende muchísimo, Pedro, es que quieras determinadamente dirigir esta discusión únicamente a la poca moralidad que tuvo la magistrada al no denunciar inmediatamente. Y yo creo que tan importante es una cosa como otra. Hay 2 cosas que dice el diputado. El diputado dice que le tendieron una emboscada. Señores, ¿cómo puede ser una emboscada cuando tú pides una reunión por medio de un tercero y llegas a la oficina de su esposo en la zona 10? Segundo, él habla de que ella responde a grupos de interés. En este país nadie cree que alguien pueda actuar por valores y principios y por ser consecuente. Yo creo en eso. ¿Cómo no? Quienes creemos en la acción individual, ahora dicen que nosotros creemos en la acción individual, le organizamos la conferencia de prensa, solo porque estamos en favor de una acción. Eso no lo ha dicho Pedro. Pedro, tú no lo dijiste, pero hasta ese punto están llegando periodistas que están elogiando la acción de esta magistrada, son los que tuvieron reuniones anteriores y que le organizaron su conferencia de prensa. Desestabilizadores, dicen, desestabilizadores. O sea, dirijamos la discusión equilibrada. La discusión equilibrada la estamos dirigiendo y es, lo voy a volver a decir a ver si no ha quedado claro, el señor Rivera parece que ha cometido un delito y como ya está en proceso lo juzgarán y si procede lo condenarán. ¿Quedó claro? Yo no estoy defendiendo al señor Rivera. Ahora espérate, la señora Escobar no parece, porque ella dice, yo hice esto. Pero tú le crees parcialmente a ella lo que dice sobre su reunión, pero no crees lo que él dice. No, es que lo que él dice no está contrastado con las grabaciones porque nadie lo ha oído. Lo que ella dice es lo que ella dice porque ella lo dice. No hay nada que contrastar. Y yo lo que estoy diciendo es, la señora Escobar también comete faltas a la ética, falta a la honorabilidad y por reunirse con este señor sin tener que haberlo hecho. Ese es mi punto. ¿Está equilibrado? Pues ya está equilibrado. Yo no estoy dando la cara por uno ni por otro, sino por los dos. Este es el punto. Muy bien, ahora yo quiero decir,
Yo pienso que hay un gran esfuerzo por escamotear la acción individual digna y valiosa que desarrolla una magistrada, que en realidad lo que está haciendo es poniendo en evidencia, encendiendo una mecha de un movimiento ciudadano que ojalá creciera, pero yo no lo veo crecer. Eso debo decir que me da pena. Veo que los movimientos y las protestas públicas son bastante escasas, bastante raquíticas, pero ojalá creciera esta sensación de que los ciudadanos con una acción individual, óiganme, no necesitamos estar asociados como siempre nos han dicho en colectivo. La gente puede actuar por su propia acción. Ellos por sus propios medios pueden llegar como llegó esta señora y denunciar, mire, esto es incorrecto, yo no acepto esta magistratura. Por cierto, a sus dos compañeros de sala, los que resolvieron a favor de la señora Baldetti, ellos rápidamente fueron reelectos, igual que ella también, pero ellos no renunciaron a su sala. La pregunta para ellos es, ¿recibieron ellos presiones o no? De la misma manera que ella está denunciando que recibió presiones. O invitaciones a resolver. Pero la pregunta de fondo es, ¿cuántos magistrados son sujetos a este tipo de presiones? Es que con toda la serie de hechos que hemos tenido, pero también el juez Carlos Aguilar denunció la semana pasada las presiones de las cuales fue objeto para fallar en determinada forma, en un caso que también implica a la vicepresidenta Roxana Baldetti y a Sandra Torres. Entonces, ¿cuántos magistrados son presionados de la misma manera, pero no denuncian? Mira, estamos viendo, fíjate si hay contradicción en la discusión. La bondad de Claudia, cosa que yo aplaudí aquí en su día, y el valor de hacerlo, eso yo no se lo he quitado nunca, y sus dos compañeros de sala que enseguida los habéis sacado para decir, seguro los presionaría, no los presionaría. Y el viernes tocamos aquí un caso de un diputado que iba a cobrar 10 millones y sus dos compañeros de sala, de un magistrado, que enseguida le salvamos la cara. Esto no, pero esto no. Y ahora, estos pueden ser, ¿en qué quedamos? No, le salvamos la cara. El único que lo dije aquí fui yo. ¿Cómo un individuo de 3 juega 10 millones de quetzales y se corrompe cuando la decisión tiene que ser por lo menos de 2? A ver, Pedro. Me parece que nadie dudó aquí. A ver, Pedro, esa resolución ni siquiera se había dado. Yo lo sé, pero se había negociado, que por eso le están protestando. Esa resolución ni siquiera se había dado. Yo lo sé. La propia fiscal general cuestionada aquí, tú dices salvarle la cara por no acusar a una persona. No, si hablamos de magistrados cuando Pedro, nos interesa y hablamos de personas cuando nos interesa. La fiscal general ha dicho aquí a las 8:45 que ni tienen investigación ni indicios que los lleven a investigar a los otros 2 miembros de esa sala. Yo no puedo irme contra la razón en ese caso. Bueno, igual que ahora, ¿qué indicio hay de que los otros dos hayan podido ser contactados? Pues ni más ni menos, que resolvieron a favor. ¿Y que resolvieron por eso a tuvieron favor. Que ser presionados? Pues ya viste el argumento de la magistrada que razonó su voto, que dice no tenemos conocimiento de los antecedentes. ¿Sí? Y sin antecedentes, ¿cómo amparar? Yo lo sé, pero el voto razonado es uno de 2. El voto razonado también se dio en el juicio del señor Portillo, la sala de apelaciones lo confirmó por unanimidad. El voto razonado es una opción. Entonces, cuando uno vota razonado, ni hace mejor ni peor que los otros. Entonces, si queremos tratar individualistas, tratemos individuales. Pero a lo mejor tratemos individuales, no metamos, saquemos. Miren, discutamos una cosa que es relevante. A lo largo de esta semana, de este fin de semana, se han conocido por lo menos 4 incidentes en contra del amparo provisional. La Corte ha resuelto finalmente 4-1 que subsiste el amparo provisional y que mañana no van a tomar posesión los magistrados de Corte Suprema de Justicia y los magistrados de Cortes de Apelaciones. Por cierto, uno de los recursos ha sido de revocatoria y ha sido planteado por los propios magistrados. Entiendo que la señora Stalin, la magistrada Stalin, ha sido quien ha llevado la voz cantante y ha planteado este recurso de revocatoria. Todos han sido rechazados por la Corte de Constitucionalidad, pero se prevé que mañana va a ser un día francamente tenso y difícil porque el Congreso de la República, que aún no ha planteado, pero yo entiendo que pretende también plantear su propio recurso de revocatoria al amparo de la Corte de Constitucionalidad, habrá de intentar darle posesión o juramentación más bien a los magistrados el día de mañana, 13 de octubre, que así es como está previsto. ¿Cómo van a dárselo? Tendrían que volver a plantear una revocatoria y obtener resolución de parte de la Corte de Constitucionalidad. Ahora lo que yo sé es que la Corte, no ha habido incidentes, lo que ha habido han sido amparos que no han sido solucionados o que han sido solucionados de manera negativa. Hasta ahora lo que hay es un alto en la toma de posesión de los nuevos magistrados. Así está, ¿no? Yo lo veo claro. Yo he visto ahí en Twitter gente que se ha vuelto loca, pero está muy claro, judicialmente está muy claro. La Corte Constitucional ha dicho,
separan la toma de posesión, punto. Y los amparos que ha habido legítimos por parte de los que tenían que tomar, se los han negado y hasta ahora nadie puede tomar posesión. Esa es la situación. Comparto contigo. No creo que haya ninguna situación más compleja. Es una que esa. suspensión provisional. Se tiene que resolver el fondo. Sí, se tiene que resolver el fondo. Y hoy, no sé si ustedes pudieron leer la opinión de Orellana, Gabriel Orellana, que dice que, y recuerda un caso que es similar también el del Tribunal Supremo Electoral, y dice, eso sucedió de esa manera. Pero me gusta lo que él dice, porque su reflexión va al punto en donde todo comenzó. ¿Quién se retrasó y quién retardó el conocimiento de todos esos recursos? La Corte de Constitucionalidad. Entonces, es una muy buena, digamos breve que la Corte y buena no reflexión. Resolvió en el tiempo que tenía que haber resuelto. Pero es previsible también que los grupos afectados intenten utilizar los recursos de los que disponen para poder ser juramentados. Es legítimo que lo hagan, es legítimo también que se lo rechacen porque las circunstancias no han cambiado, y es legítimo también que recarguen en la Corte de Constitucionalidad la responsabilidad, porque es ella la primera responsable, por llamarla así, no culpable, de que esos recursos hayan llegado hasta el último momento sin conocerse, pero... También, o sea, pueden usarlos, pero es bastante ilógico que estén tratando de frenar a esta altura ese proceso. Yo no sé qué piensan ustedes, pero he tenido comunicación con varias personas que sí resultaron electas, pues muchas de ellas molestas. Hay otros tantos que dicen, bueno, pues... un dicho guatemalteco que es que se ligue y se ligue, ¿verdad? Si soy electo nuevamente es porque tenía que ser, y si no es porque definitivamente no tenía que ser. Pero dos personas indistintamente me ruegan, pero por favor hablen ustedes y que se diferencien, no hablen generalmente que todos los que estamos en el canasto somos parecidos. Y creo que también es bueno y hacer esa salvedad, que sí han entrado muchas personas que son cuestionadas y que han sido cuestionadas públicamente, pero también las hay aquellas cuyos nombres ni siquiera se han mencionado y que son los pocos jueces que lograron, digamos, ¿sí? Una calificación. En el 2009 fue exactamente igual que ahora. ¿Sabes cuál fue la diferencia y por qué se redujo la...? Porque fue igual. El que quiera pensar que en el 2009 fue distinto que ahora, ese sí que está equivocado. Exactamente igual. Solo hubo una diferencia con el proceso de ahora. Solo una, sustancialmente, ¿verdad? Una. En la decisión final de la elección participó el Congreso, más grupos políticos, y metieron la mano muchos más grupos de la sociedad civil. En esta, la única diferencia es que ha habido un oligopolio entre líder y PP que ha impedido, y es legal, no me gusta, pero es legal, y ha impedido que nadie meta la cuchara. Y ese es el problema. El problema es, ¿dónde está mi juez? Te lo digo algo. ¿Quién va a juzgar aquí? ¿Dónde está mi juez? Ese es el problema de ciertos grupos. Te lo digo, es la primera vez que el sector privado no tiene un nombre en esta Corte Suprema de Justicia privado, elegida. Ni Telemar, ni ANN, ni nadie que no sea líder y PP. Pero y creo ese que es hay el otra problema. diferencia sustancial, Pedro, con la elección del 2009. Aquí hubo una persona desde adentro que había logrado la reelección que dijo, yo no quiero ser partícipe de esa podredumbre. Pero si eso lo fue en el 2009, Paola, ¿por qué no lo hizo en 2009? Pedro, si en recuerdo 2009 que ella fue electa magistrada suplente y asumió en 2013. Bueno, pero asumió igual, ¿no? Asumió igual. Asumen, ellos no asumen. Pedro, pero también... O sea, no era magistrada. Bueno, tenemos que ir a la pausa y vamos a poder seguir no ha sido reelecta. Discutiendo un poco más al volver del corte comercial. Ya venimos. No asumió. Estamos de vuelta a las 8:45 y la discusión, aunque usted no lo crea, no ha cesado. Los argumentos tampoco han variado demasiado. Seguimos estando tres personas con una posición y Pedro Trujillo con la suya, irreductible, invariable hasta este momento. Nos prometimos que entre nosotros no nos grabamos, imagínense. No nos estamos grabando entre nosotros. Ya, eso hasta nos hemos prometido. Lo grabo, y si grabo lo digo al día siguiente. Bueno, que conste que sí está grabado todo lo que hemos dicho en el canal. Miren, pero al otro lado de la línea telefónica, desde la ciudad de La Paz, Bolivia, se encuentra un expresidente de la República. Se trata de Álvaro Colom, quien está a la cabeza de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos en estas elecciones que hoy, según resultados extraoficiales, estos no se han oficializado todavía, ha ganado el actual presidente Evo Morales, con un margen semejante al 59.5%. Don Álvaro Colom, gracias por acompañarnos. Bienvenido a las 8:45 este día domingo. Arranque usted, por favor, contándonos cómo han sido las elecciones, la jornada electoral en Bolivia.
Muy buenas noches, Juan Luis. Bastante ordenada, estoy bastante impresionado por el nivel de participación de los bolivianos y bolivianas, es un entusiasmo impresionante. Aún no tenemos datos porque el Tribunal Supremo Electoral tiene un problema técnico en la transmisión de datos, pero yo estimo que la participación va a estar arriba del 85%. Y los datos que están saliendo vienen de los registros de los partidos fundamentalmente. El segundo, que queda en segundo lugar, ya reconoció la victoria del presidente Morales y parece ser que es una victoria bastante fuerte que pasa de 60. Eso es lo que hay ahorita. Pero lo que vale la pena resaltar es esta participación tan animada de la gente, van con la familia, parece un día de fiesta realmente. Algo que al principio creí que no funcionaba, pero veo que funciona, es que no hay transporte para nadie, no hay vehículos, no hay taxis, no hay camionetas, todo el mundo va a pie a su centro de votación. Y esto como que da un sentido de equidad para evitar los acarreos y todo eso. Yo creo que es un buen componente del sistema de aquí. Señor Colón, pero eso sería absolutamente impensable en un panorama electoral como el guatemalteco. Aquí el acarreo es prácticamente un arma fundamental de todos los partidos políticos para ganar la elección o intentar ganarla. En mi opinión, habría que evaluarlo, porque yo creo que eso evitaría un montón de problemas que se dan en el día de las elecciones. Creo que lo que sucede es que Guatemala también tiene una complejidad un poquito más complicada, que es la dispersión poblacional nuestra. Creo que es más fuerte allá que... Lo que se comenta mucho es esa gran aceptación que tiene el señor Evo Morales en su 9º año de mandato, 60%, aunque él esperaba, entiendo yo, un 75%. Sin embargo, sigue siendo alto. Mi pregunta para usted, más bien como expresidente, ¿cómo explica usted y qué piensa de ese gran apoyo que tiene el señor Evo Morales a casi una década de estar en el poder y no haberse desgastado tanto como ocurre en otros países de Latinoamérica? Sí, yo el día de ayer por la tarde tuve oportunidad de estar un poco ahí en el centro de la ciudad, en el mercado, en los lugares sin llevar la chaqueta de OEA. Inicialmente lo que sucede es que la economía está bastante bien, la gente está contenta, hay un optimismo, hay una confianza en que las cosas han mejorado. Y la expresión generalizada es que no quieren perder los avances. Y eso lo oyes desde los sectores más pobres, digamos, hasta gente que tiene clase media baja, que están contentos con la estabilidad económica que hay, el empleo, sobre todo la pequeña y mediana empresa ha crecido mucho, y los servicios públicos y los programas que ha hecho el presidente Morales han llegado a la gente. Señor Colón, el presidente Evo Morales sale a dedicar su triunfo de inmediato a Fidel Castro, a Hugo Chávez y también a todos aquellos que luchan contra el capitalismo en América Latina. Háblenos de cómo se reciben esas declaraciones allá donde usted se encuentra. Bueno, Bolivia tiene un proceso que inició el presidente Morales ya casi del 2008 para acá, y eso le ha dado a él una consistencia en los programas y en las proyecciones. Y no es un secreto que el presidente Morales en el ALBA, el presidente Morales está en esa tendencia. Señor Colón, buenas noches. Hablaba usted del contento ciudadano en relación con la economía. Estaba viendo la composición del Producto Interno Bruto de Bolivia y los tres rubros más importantes: el petróleo, los derivados del petróleo y la explotación de recursos naturales. ¿Tendría esto algún espacio en Guatemala donde el petróleo es ausente y la explotación de recursos naturales no se deja hacer? ¿Habría alguna lección que aprender que usted haya visto ahí en relación con estos tres rubros y el contento económico de la gente que vota?
Bueno, yo creo que la estructura económica de Guatemala es totalmente distinta a la de Bolivia, pero la estructura social es muy parecida. Yo creo que aquí es una combinación de una serie de factores. Digamos, la participación de la gente no se dio por arte de magia, se dio porque hubo una reestructuración en la participación desde las municipalidades, los departamentos y a nivel nacional. Y eso permitió mejores niveles de diálogo, mejores niveles de consensos, y creo que no es solo la parte económica la que hace consistente el liderazgo del presidente Morales. Entiendo que también ha habido un avance importante en infraestructura, es un plan bastante integral, eso es lo que se percibe. Presidente, le agradecemos mucho que nos haya respondido a esta llamada. Usted se encuentra en La Paz, Bolivia. Álvaro Colom, expresidente de Guatemala, encabeza la misión de observadores a esas elecciones por las cuales el señor Evo Morales ha logrado un mandato por tercera vez de parte del electorado boliviano. Lo ha logrado a pesar de que la Constitución boliviana, entiendo yo, dice que solo lo puede lograr por 2 ocasiones, pero él pudo persuadir a los magistrados de que la primera vez que lo habían electo no era válido porque como reformó la Constitución y se inició con una Constitución nueva, entonces no cuenta aquella anterior. Muy bien, esto es hasta el año, ¿cuánto? ¿2020 va a estar el hasta presidente? el 2020, que en teoría ya no puede seguir. Yo creo que ese va a ser el punto de inflexión porque de ver... tiene mayoría, ¿cómo? tiene 2/3 ahora de las cámaras. Pero el 2020 ya no puede ser reelegido más. A menos que pero va a llegar casi a la tercera edad. Si se reforma la Constitución, lo que estamos viendo entonces es lo que estamos viendo en muchos reformadores. Pero eso hay que esperar, por ahora no. Chávez y a Fidel Castro y se confunda cuando dice estaré 9 años más en el poder y solo serán 5. Ahí hay algo que ahora lo que es llamativo también es que el señor logre reunir esa suma. Sí, también, sí. Y respecto a la que, perdón, esa suma de votos. No, pero espere que hay una cosita. Y lo que decía Pedro, bien, y lo que decía Pedro, que a mí me parece relevante, por supuesto que es muy distinto Bolivia respecto a Guatemala. En Bolivia tienen una larguísima tradición de explotación de recursos naturales, es una tradición minera desde antes de la época de la colonia, y por el otro lado me parece a mí que también termina siendo relevante que el señor Morales se ha enfrentado a comunidades locales. Correcto. Por ejemplo, para construir una carretera que entiendo que le paralizaron, no le lograron permitir que atravesara parte de la Amazonia. ¿Es eso correcto? O sea, ese es un aprendizaje muy curioso de Ecuador y de Bolivia. Pero una cosita que Claudia ha dicho, a ver, y no quiero que se me olvide. No, porque ella me lo recordó, no por otra cosa. En Bolivia el voto es obligatorio, ¿eh? ¿Así? Sí. Si yo no voto me castigan. No sé la traducción que tiene el no votar, eso sí que no lo sé. Es una pregunta que podíamos haber hecho al presidente Colom, pero no la hemos hecho, porque evidentemente... No, hombre, quiero decir que hemos abordado otro tema. Sí, pero cuando el voto es obligatorio, te sale este alto y entonces no sabes muy bien si el voto es un derecho, pues tienes que tener el derecho de hacerlo. También era aquí obligatorio, en los últimos años no funcionaba, pero en los primeros que yo vi, en el 89, en el 98, sí que había ciertas cuestiones. Bueno, pero vamos, no significa, no es quitarle mérito, solo es decir, la alta participación y tal, puede ser producto de parte de eso, nada más, o no. Sí. No sé, no, yo me refería a la diferencia que hay entre el primero y el segundo, 60-25. Sí, pero en Bolivia pasa como pasa en Ecuador, ¿verdad? Y pasa en Venezuela. Lo peor de esos países es la oposición, o sea, no hay oposición a los líderes actuales, y evidentemente la oposición. Les digo una cosa, antes de pasarle la guitarra a doña Paola Hurtado, a nosotros nos podrá interesar mucho hablar de Bolivia, Evo Morales y escuchar al expresidente Colom, pero yo estoy seguro que nuestra audiencia hubiera preferido que siguiéramos por las greñas como estábamos en los primeros 2 segmentos. ¿Verdad? Pero no, lo que decía Pedro, aquí sí hay oposición. Pero los espectáculos duran hora y media, incluso los buenos conciertos, ¿verdad? No pueden durar tanto. La portada de la revista Contrapoder. Rápidamente, el señor que les muestro allí en la fotografía es el señor que estuvo como conferencista principal del ENADE esta semana, en esta agitada semana. Él vino a explicar la fórmula que le funcionó a Nueva York para reducir sustancialmente la criminalidad. Y preguntamos y explicamos si eso podría ser aplicable aquí en Guatemala, entre otros temas que lo invitamos a leer en nuestra edición de esta semana. Otro tema, la entrevista con el señor Ramazzini, a mí me parece que, bueno, la hice yo, claro, pero está bien, es echarle... Está bien, pero léala. Fíjate que yo la leí esta entrevista y te voy a contar.
me pareció que era, no sé si eso estaba al principio, lo dijo aquí Juan Luis, hay que hablar con él para conocerlo, ¿no? Estaba en algún sitio de eso. Sí, A mí me pareció, aunque me debe una respuesta al señor Ramazzini, que prometió hace tiempo, cuando yo escribí un artículo, a ti te lo es más, que me perdone, pero mintió porque escribió en un blog, que no recuerdo el nombre, si me acuerdo, al libre albedrío, gente, escribió, aquí quiero decir bla bla, y ya le he contestado a Pedro Trujillo, no es cierto, no te contestó, jamás me contestó, bueno, si me pero hecho ese paréntesis, hecho ese paréntesis, mi impresión cuando la leí tranquilo es que es muy distinto el Ramazzini que uno ve en televisión expresándose que el Ramazzini que te dio esa entrevista. Yo pensé eso también. Entonces, ¿cuál de los dos es el Ramazzini real? No lo sé. También es verdad que las personas escribimos de una manera más ¿saben qué es lo que pasa? Y expresamos de una manera más visceral. Es distinto estar delante de las cámaras y estar frente a una audiencia que encontrarse uno solo frente a un entrevistador y a un fotógrafo. A mí me pareció ahí muy racional. Exactamente. Muy racional. Eso es lo que en las actuaciones me parece menos racional. Ahora, aunque había algunas cosas a discutir, pero es aceptable. Yo creo que es la diferencia de medios. Cuando estás frente a las cámaras suele ser más... Todos nos agitamos un poco, ¿verdad? La gente suele agitarse. Nos vamos a despedir ya y le vamos a dejar... Es que yo tengo que pelear con tres, como muchos dicen. Voy a ser como el señor Arturo en sus debates, que no quería venir al mismo tiempo que los demás, sino que él quería el triple del tiempo que los demás. No, pero empiezo a entenderte, señor. Cosa que me preocupa. Tan sana la oposición, aquí hablamos de que la oposición es sana y es vamos a despedirnos ya y a dejarle en compañía. Por favor. Vamos a dejarle ya en compañía de nuestra viñeta. Que descanse usted y nos vemos mañana. Tan simpático.